Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar algo que ha generado muchísimo interés en los últimos tiempos. Imaginen un lugar donde la calma y la sanación se entrelazan, un espacio dedicado al crecimiento interior y al bienestar. Pues bien, hoy vamos a hablar del mismo centro de meditación terapia conjunta Cani Demet Revelada. Si han oído bien, el nombre ya promete una experiencia única, ¿verdad? Y créanme, lo es. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en lo que hace a este centro tan especial, qué tipo de terapias conjuntas ofrecen y, lo más importante, quiénes son Cani Demet, las mentes y almas detrás de esta iniciativa. Si alguna vez han sentido esa necesidad de encontrar un refugio para el alma, de explorar la meditación y las terapias de una manera innovadora, o simplemente sienten curiosidad por estas figuras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, les recuerdo, como siempre, que si les gusta el contenido que creamos aquí y quieren estar al día de todas nuestras revelaciones, no duden en darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán nada. Ahora hablemos de el mismo centro. Lo primero que llama la atención es esa dualidad en el nombre, meditación terapia conjunta. Esto ya nos da una pista de que no se trata de un centro de meditación tradicional donde solo te sientas a observar tu respiración, aunque eso también sea parte fundamental. Aquí la meditación se presenta como una herramienta poderosa, pero no está sola. Se une a otras formas de terapia, y la clave está en esa palabra, conjunta. Esto sugiere una sinergia, una combinación de enfoques que buscan abordar nuestras inquietudes y desafíos desde múltiples ángulos. Piensen en ello como una receta donde cada ingrediente aporta algo único para crear un plato exquisito. La meditación en su esencia nos enseña a estar presentes, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, a conectar con nuestro interior. Pero a veces esa conexión necesita ser guiada, apoyada por otras herramientas terapéuticas que nos ayuden a procesar lo que encontramos en ese espacio de introspección. Y ahí es donde entra la terapia conjunta. La terapia conjunta, tal como la concibe este centro, puede abarcar una amplia gama de disciplinas. Podríamos estar hablando de enfoques psicoterapéuticos, quizás alguna forma de terapia gestáltica, o incluso terapias corporales que trabajan la conexión mente-cuerpo. Lo fascinante es la idea de que estas terapias no se aplican de forma aislada, sino en armonía con la práctica meditativa. Imaginen un taller donde, después de una sesión de meditación guiada enfocada en la autocompasión, se realiza una actividad de arteterapia para expresar esas emociones de manera creativa, o una sesión de mindfulness corporal para integrar la experiencia en el cuerpo. O tal vez la terapia conjunta se refiera a la forma en que las personas interactúan entre sí en un entorno terapéutico, facilitando la conexión y el aprendizaje mutuo a través de experiencias compartidas. El nombre mismo, el mismo centro, evoca una sensación de unidad, de un espacio donde todas estas prácticas convergen y se complementan, creando una experiencia holística. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿quiénes son Cani Demet? Estas dos figuras son el corazón y el alma de este centro. Sin duda, su presencia es lo que le da esa chispa especial y esa conexión tan fuerte con la comunidad. Cani Demet no son solo los fundadores, son facilitadores, guías y, por lo que se rumorea y se percibe en su trabajo, son personas que han transitado un camino propio de autodescubrimiento y sanación, y ahora comparten esa sabiduría con otros. Es muy probable que tengan formaciones y experiencias profundas en campos como la meditación, la psicología, el coaching o alguna disciplina terapéutica específica. Lo que los hace destacar es esa autenticidad y esa pasión que transmiten. Cuando alguien enseña o guía desde una experiencia genuina, se nota. La gente responde a la vulnerabilidad y a la sabiduría práctica. Imaginen a Can liderando una meditación profunda, guiando a los participantes a través de paisajes internos con una voz serena pero firme, y luego a Demet, quizás, facilitando una dinámica grupal que fomenta la conexión y la expresión emocional. O a la inversa. No es raro que en centros de este tipo, las figuras principales tengan roles complementarios, abordando diferentes facetas de la experiencia humana. Quizás Can se especializa en las técnicas de meditación y la exploración de la conciencia, mientras que Demet se enfoca en los aspectos más relacionales y terapéuticos de la interacción humana. Lo importante es que juntos crean un equilibrio, una energía que atrae a personas que buscan un tipo específico de transformación. La terapia conjunta en el mismo centro podría manifestarse de diversas maneras.
Podríamos estar hablando de sesiones individuales donde la meditación se integra con enfoques terapéuticos específicos para abordar problemas personales. O tal vez sean talleres grupales diseñados para explorar temas comunes como la ansiedad, el estrés, las relaciones interpersonales o el desarrollo personal. La terapia conjunta también puede referirse a la intervención con parejas o familias, utilizando la meditación y otras técnicas para mejorar la comunicación y la conexión emocional. Imaginen una pareja practicando meditación juntos para aprender a escuchar de manera más profunda, o una familia participando en ejercicios de mindfulness para reducir la tensión en el hogar. La belleza de este tipo de enfoque conjunto es que aprovecha lo mejor de dos mundos. La meditación nos da la calma, la claridad y la autoobservación. La terapia nos da las herramientas para entender nuestras pautas de comportamiento, para sanar heridas emocionales, para desarrollar habilidades de afrontamiento. Cuando se combinan, el potencial de transformación es enorme. No se trata solo de sentirse mejor temporalmente, sino de cultivar herramientas internas que nos permitan navegar la vida con mayor resiliencia, compasión y sabiduría. Piensen en un ejemplo. Una persona que sufre de ansiedad. Tradicionalmente podría ir a terapia para hablar de sus miedos, o podría practicar meditación para calmar su mente. Pero en el mismo centro podrían combinar ambas cosas. Quizás una sesión comienza con una meditación guiada para anclar en el presente y observar las sensaciones corporales asociadas a la ansiedad. Luego, Demet, por ejemplo, podría guiar una reflexión sobre los pensamientos recurrentes que alimentan la ansiedad, utilizando técnicas de reestructuración cognitiva. Y Khan, tal vez, podría enseñar una técnica de respiración específica para usar en momentos de pánico. La terapia conjunta aquí significa que la meditación no es un escape de la ansiedad, sino una herramienta para observarla y entenderla mejor, mientras que la terapia proporciona un marco para procesar las causas subyacentes. Otro aspecto fascinante es la idea de revelada en el título. Esto sugiere que el centro y las prácticas que ofrecen van más allá de lo superficial. Están buscando desvelar algo, ya sea verdades internas, potenciales ocultos, o la naturaleza de la experiencia humana. Esta revelación puede ser un proceso gradual, y es probable que Khan y Demet sean los catalizadores de ese descubrimiento para sus participantes. No se trata solo de aprender técnicas, sino de embarcarse en un viaje de autoconocimiento profundo. La atmósfera de un centro como este es crucial. Seguramente Khan y Demet han puesto mucho empeño en crear un espacio seguro, acogedor y propicio para la sanación. Imaginen un lugar con luz natural, materiales orgánicos, quizás aromas relajantes, y una sensación general de paz y bienvenida. Ese entorno físico refuerza el trabajo interno que se realiza. Y la energía de los facilitadores, la conexión que crean con los participantes, es lo que realmente marca la diferencia. No es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Su calidez, su empatía y su compromiso con el bienestar de los demás son probablemente sus mayores activos. Además, la palabra conjunta puede interpretarse también en un sentido más amplio. Tal vez se refiera a la comunidad que se forma dentro del centro. La meditación y la terapia, cuando se comparten en un grupo con un propósito común, pueden generar un poderoso sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Imaginen un espacio donde las personas se sienten vistas, escuchadas y comprendidas, donde pueden compartir sus experiencias y aprender de las de los demás. Esa conexión humana es una forma de terapia en sí misma, y es probable que Khan y Demet faciliten activamente ese ambiente de comunidad. La naturaleza específica de las terapias conjuntas que ofrecen podría ser muy variada. Podríamos estar hablando de mindfulness y psicología cognitivo-conductual integrar la atención plena para observar pensamientos automáticos y luego aplicar técnicas cognitivas para desafiarlos. Meditación y terapia gestáltica utilizar la meditación para conectar con el aquí y ahora, y luego explorar experiencias emocionales no resueltas en el presente. Mindfulness y terapia de aceptación y compromiso, emoticono besos, aceptar las experiencias difíciles a través de la meditación y luego comprometerse con acciones que estén alineadas con los valores personales. Meditación y coaching utilizar la meditación para ganar claridad y luego aplicar herramientas de coaching para establecer metas y planes de acción. Meditación y terapias corporales combinar la meditación con técnicas como el yoga, el tai chi o el masaje terapéutico para integrar la experiencia mente-cuerpo.
Asterisco 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 meditación y arteterapia asterisco asterisco expresar emociones y pensamientos surgidos de la meditación a través de la pintura, el dibujo, la escritura creativa, etc. La gran incógnita, y lo que hace a este tema tan intrigante, es cómo Khan y Demet han logrado entrelazar estas diferentes disciplinas de una manera tan fluida y efectiva. El hecho de que sea el mismo centro sugiere una filosofía unificada, una visión compartida de cómo facilitar la sanación y el crecimiento. No se trata de una simple suma de técnicas, sino de una integración profunda. Y es precisamente esta integración, guiada por la experiencia y la sabiduría de Khan y Demet, lo que probablemente atrae a tantas personas. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y caótico, encontrar un espacio donde la mente, el cuerpo y el espíritu puedan ser abordados de manera holística es un regalo. Así que, en resumen, el mismo centro de meditación terapia conjunta Khan y Demet revelada, parece ser mucho más que un lugar. Es una experiencia. Es un viaje hacia el autoconocimiento, la sanación y la conexión, facilitado por dos personas excepcionales que han sabido unir la sabiduría de la meditación con la profundidad de la terapia para ofrecer un camino de transformación. Khan y Demet son las almas que impulsan esta iniciativa, ofreciendo su guía y su experiencia para ayudar a otros a desvelar su propio potencial. Espero de verdad que este recorrido por lo que podría significar este centro les haya resultado tan fascinante como a mí. La idea de la meditación y la terapia trabajando de la mano es un concepto poderoso, y la figura de Khan y Demet como guías añade una dimensión humana y auténtica que sin duda resuena con muchas personas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Sienten curiosidad por saber más sobre Khan y Demet, o sobre este tipo de terapias conjuntas? Me encantaría leer sus pensamientos y preguntas en los comentarios de abajo. Compartan sus experiencias, sus dudas, todo lo que les surja. Este espacio es para que conversemos. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha parecido interesante o útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que podrían beneficiarse de esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.